¿Qué pasa, Grook? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente si estás en este vídeo te estás preguntando qué es el scope en JavaScript y sobre todo a qué afecta, cómo funciona, por qué algunas veces las variables te funcionan y otras pues no. No te preocupes porque en este vídeo vamos a ver todo lo relacionado con el scope y recuerda que este es un vídeo complementario a cómo declarar variables y constantes, sobre todo que grabé antes, así que lo tienes por aquí arriba y abajo en la descripción. Pero vamos a comenzar. Lo primero de todo es qué definimos como scope o qué es el scope en JavaScript. Cuando hablamos del scope es el alcance o el ámbito, también tiene esos dos nombres, de una variable, es decir, el dónde y cuándo puedo utilizar una variable o puedo acceder a ella. Para esto es súper importante comprender que existen tres tipos y ahora veremos exactamente qué es de cada uno. Pero lo primero, vamos a ver cuáles son estos tres tipos. En este caso, el primero, sabiendo que el scope, sobre todo, es el desde dónde se puede acceder al valor de una variable, recuerda que el scope se define cuando nosotros declaramos la variable. Entonces, podemos definir tres tipos. Tenemos el global, el scope local y el scope de bloque. Cuando definimos el scope global, significa que se puede acceder en todo el archivo. Eso es porque la variable será declarada al comienzo del archivo o fuera de cualquier función. Por otro lado, también nos encontramos qué es el scope local. Cuando definimos scope local, significa que una variable, en este caso, es accesible solo dentro de la función y en cualquier cosa que tengamos dentro de la función. Y por supuesto, también tenemos el scope de bloque. Definimos el scope de bloque como el scope de una variable definida, en este caso, dentro de un bucle, como por ejemplo un bucle for, o también, por ejemplo, de un condicional. Así que a nivel técnico existen tres posibles scope. Tenemos el scope global, tenemos el scope también local y tenemos, por supuesto, el scope de bloque. Estos serían los tres tipos de scope. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que le des a like y que te suscribas? Ahora que ya sabemos los tipos de scope, vamos a ver un ejemplo con código real de cuándo funcionaría uno y qué significaría que una variable es declarada de forma global, es decir, tiene scope global, otra local y otra de bloque. Vamos a comenzar primero con qué es el global scope o qué es el scope global. Por ejemplo, cuando yo declaro una variable al comienzo, en este caso del archivo, fíjate cómo ahora la variable nombre LED tiene un gatito, dale a like y suscríbete por ese emoji del gatito, que fíjate qué currada. Técnicamente hablando, si yo muestro por consola el valor aquí fuera, sí que me va a funcionar, porque la variable ya ha sido declarada y entonces podemos acceder a ella desde cualquier parte. Pero, por ejemplo, si tenemos una función e intento mostrar por consola esa variable, también va a funcionar, porque al ser sido declarada de forma global, tiene un scope global. Y por supuesto, si tuviésemos un condicional, un bloque como un if, y mostrase dentro el valor de la consola, de nombre LED, entonces también aparecería, porque técnicamente sí ha sido declarada, es decir, podemos acceder al valor de esa variable. Por lo tanto, el scope global, en términos generales, significa que cuando declaramos una variable o una constante de forma global, podemos acceder a ella alrededor de todo el código, técnicamente dentro de cualquier función y también técnicamente dentro de cualquier bloque, como podría ser un bucle for o un condicional. Por otro lado, nos encontramos el qué ocurre cuando definimos un scope de función o un local scope. Bien, para ello volvemos a ver el mismo ejemplo. Fíjate, ¿qué definimos como el scope de función o un scope local? Técnicamente hablando, si yo intento mostrar por consola ahora mismo la variable, no va a funcionar, porque técnicamente no ha sido declarada. Por lo tanto, aquí mi código de JavaScript me daría un error. Por otro lado, si yo ya tengo una función y dentro está declarada de nuevo la variable, fíjate cómo ahora, si lo muestro por consola, sí me va a funcionar, porque técnicamente ya ha sido declarada. Al mismo tiempo, si tengo, por ejemplo, un bloque como puede ser un condicional, técnicamente hablando, aquí dentro sí que va a funcionar la variable, porque también ha sido declarada dentro de la función. Es decir, cuando nosotros definimos que una variable, por ejemplo en este caso, tiene un scope local, significa que ha sido declarada dentro de una función o del método de un objeto y podemos acceder a ella dentro de esa función o dentro de ese método. No hay ningún tipo de problema.
Ahora, si intentamos acceder a ella fuera de la función, nos va a dar error, porque técnicamente no funciona fuera, solo es capaz de funcionar en la función. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que le des a like y que te suscribas? Ahora vamos a ver exactamente qué es una función declarada con scope de tipo bloque. Y es que a nivel técnico, igual que en el ejemplo que hemos hecho antes, ¿qué es un scope de bloque? Lo que vamos a ver es que si yo muestro por consola nombre let, el nombre de la variable, aquí no me va a funcionar, porque aún la variable no ha sido declarada, es imposible que funcione. Por otro lado, también nos encontramos que si yo defino una función y dentro, por ejemplo, muestro por consola la variable, tampoco va a funcionar, porque teóricamente todavía no ha sido declarada. Pero si dentro de un if, por ejemplo, declaramos la función nombreLet con el gatito y lo muestro por consola, aquí sí que va a funcionar esa variable, porque a nivel técnico se supone que esta variable ha sido declarada dentro del condicional y podemos acceder a su valor. Así que a nivel técnico lo que estamos definiendo es que cuando yo declaro una variable, cuando yo creo la variable por primera vez, el dónde la creo define el scope, es decir, el dónde funciona, cuándo puedo acceder a ella. Si la declaro en el archivo, es global, está declarada globalmente. Por otro lado, si la declaro dentro de una función, estamos hablando que tiene un scope local. Y si la declaro dentro de un if o de un bucle for, es decir, dentro de un bucle, técnicamente hablando, podremos acceder a ella en formato bloque. Bien, vamos a ver el alcance de cada una de las variables y cuál es la diferencia entre let, const y sobre todo var, y por qué no debemos usarla. Primero, antes de nada, comenzamos con cuál es el scope que tiene una variable let. A nivel técnico, una variable let puede ser declarada de forma global, es decir, el scope global existe. Por otro lado, si tengo una función y declaro una variable let dentro de la función, sí que tiene scope local. Y por último, también nos encontramos que si tenemos un bloque, como por ejemplo un condicional, y dentro tengo declarada una variable, también va a tener un scope de bloque. Es decir, en términos generales, una variable de tipo let siempre puede tener cualquiera de los tres tipos de scope, tanto global, como local, como de bloque. Ahora vamos a hablar del scope de una constante, y es que a nivel técnico, cuando hablamos de una constante, ¿cuál es el scope de una constante? Técnicamente hablando, yo puedo definir una constante, por ejemplo, de forma global, y significa que esa constante tendrá un scope global. Por otro lado, si dentro de una función defino, por ejemplo, una constante, a nivel técnico también tiene scope local, es decir, que una constante también puede tener un scope local. Y por supuesto, si yo tengo un condicional, es decir, un bloque, y dentro defino una constante, esa constante tendrá un scope de bloque. Es decir, que a nivel técnico, una constante también puede tener tres tipos de scope: el scope global, el scope local y el scope de bloque. Así que tanto let como const tienen los tres tipos de scope. La diferente aquí es la variable de tipo var. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que le des a like y que te suscribas? Así que vamos a ver cuál es el scope de una variable var, ya que a nivel técnico es algo diferente a let y a const, ya que es bastante más antigua. Primero, ¿cuál es el scope, en este caso, de una var? Técnicamente hablando, lo primero que debemos de comprender es que una variable tiene global. Si yo la declaro en el archivo, va a tener este scope. Por otro lado, si dentro de una función, una variable, la declaro de tipo var, la declaro dentro, va a tener un scope local, es decir, un scope de función. Pero si por otro lado yo tengo un if, un condicional, y dentro declaro una variable, aquí no va a tener scope de bloque. Por lo tanto, una variable de tipo var puede tener un scope global, también puede tener un scope de tipo local, pero no puede tener un scope de tipo bloque. Lo que me lleva a cuál es la diferencia entre una variable de tipo let y también una variable de tipo const. Y por supuesto una variable de tipo var. Piensa que como let y const son más modernas, técnicamente tienen los tres alcances: global, local y de bloque. En cambio, una variable de tipo var, una de las múltiples razones por las cuales no hay que usarlas, es precisamente porque solo tiene dos alcances, es decir, solo tiene el global
y el local, pero una variable de tipo var no tiene un scope de bloque. Así que, ¿cómo afecta el alcance a variables de tipo let y a variables de tipo var? Recuerda lo que acabamos de comentar, a nivel técnico las variables let son más modernas y tienen un scope de tipo bloque, mientras que las variables var no lo tienen. Por supuesto tienen otras diferencias, como por ejemplo que una variable var puede ser redeclarada, reasignada, y en cambio una variable de tipo let no puede hacer eso. Y para ello te recomiendo, si quieres verlo al completo, que te veas este vídeo que tienes justo por aquí arriba y abajo en la descripción, porque es el vídeo donde te hablo sobre las diferencias entre declaración y asignación de los tres tipos de variables. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que le des a like y que te suscribas? Ahora vamos a ver qué se denomina como el scope chain. Y es que, igual que en los ejemplos que hemos puesto antes, ¿qué se define como scope chain? Técnicamente hablando, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una variable, por ejemplo, la variable está declarada de forma global. El scope change es el mecanismo que utiliza JavaScript para buscar el valor de una variable. Por ejemplo, si yo pongo el console log dentro de un bucle for, técnicamente JavaScript va a buscar primero en el scope de bloque, se va a dar cuenta que no va a existir, después en el scope local y por último en el scope global, mostrando por consola el valor, porque ahora sí que sí ha encontrado esa variable. Por lo tanto, al mecanismo mediante el cual JavaScript busca el valor de la variable se le define o se le denomina como el scope change. De todas formas, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete haciendo clic aquí en mi cara por aquí, te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que ha pensado YouTube exclusivamente para ti. Por lo tanto, te gustará seguro. Así que un saludo y hasta la próxima. Chao, Crux.